الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam in Spanish. En el Corán nosotros tenemos precisos las suras, las menciones, en donde si nosotros tenemos en cuenta que el Corán de verdad es la palabra de Dios, entonces Él, a través de su mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos hace un recuento de lo que ha sido el profeta Jesús, que es el profeta anterior, y de él hicimos mención, como hicimos mención de todos los profetas. Nosotros los musulmanes somos reconocedores de todos los profetas que Dios ha dado a la humanidad. También reconocemos, por ejemplo, en el caso del profeta Moisés, que trajo el libro revelado, la Torá, y también sabemos de Moisés que nos trajo el conocimiento de los 10 mandamientos. Después vino el profeta Jesús para refrendar y corroborar las enseñanzas que se le había dado al profeta Moisés. Por eso conocemos la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pudimos hacer mención de que nosotros los musulmanes hemos tenido un profundo amor y respeto al profeta Jesús. Su labor fue reconocida y en el libro del Corán tenemos varias menciones. Tenemos la sura completa sobre María, y nosotros en el Islam decimos que todos los profetas, desde Abraham, explicamos en programas anteriores cómo el monoteísmo viene de nuestro padre, de nuestro profeta Abraham, y por el lado de su esposa Sara nos llega Moisés, nos llega Jesús, y por el lado de Agar, la esposa del profeta Abraham, Ismael, nos llega el profeta Mohammed. Nos interesa en este día hacer una mención de cosas bien interesantes, porque yo también hubo un tiempo, y bastante tiempo de mi vida, en donde yo tenía cantidad de confusiones acerca de Jesús. Precisamente hoy tengo que decirle a ustedes que los escritos que yo voy a mencionar aquí vienen del Corán. El Corán es la palabra de Dios. Estoy absolutamente claro de esto y se los transmito a ustedes, porque el Corán tenemos inclusive existen 2 originales del Corán, y es el mismo libro siempre, hace más de 1400 años. A diferencia de la Biblia, ustedes no consiguen versiones del Corán. El Corán es el mismo en todo el planeta Tierra. Este Corán que están viendo ustedes aquí es el mismo que se lee en todas las partes del mundo. La diferencia es que este Corán está traducido al español. En Islam in Spanish nos interesa la comunicación con la comunidad hispana, pero haciendo énfasis en la verdad, en la fe. Yo tomo la absoluta claridad y la responsabilidad de este programa para hablar del profeta Jesús. Quiero decirles que también he tenido la responsabilidad a mi cargo de la traducción, que ya la terminé, del Corán en español. Hoy vamos a terminar el tema sobre Jesús. Vamos a mencionar entonces, ya dijimos de la concepción de Jesús, cómo fue concebido, hablamos de María, hicimos también mención de Zacarías, que en aquel entonces toma una figura importante, porque yo siempre me preguntaba cómo es posible que nosotros no conocemos nada acerca de Jesús, cómo fue su infancia, dónde fue su infancia, por qué aparece, que nos narran desde los 12 años cuando aparece en medio de los maestros de la ley, y luego lo mencionan a los 30 años cuando inician su misión. Entonces he podido también darme cuenta de que en las organizaciones de los judíos, después de que vino Moisés y se reveló la Torá, hubo judíos que fueron seguidores corrientes de la palabra de Alá. El mandato del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces ellos tenían la claridad de que se debía adorar a un solo Dios. Ya sabemos en la historia del pueblo judío
que hubo idolatría, que hubo gobiernos que los fueron invasores, invadían las tierras de ellos y todo, pero se conservaron tres clases de judíos, uno de los cuales son los esenios, y los esenios fueron esas personas que son históricamente muy importantes porque ellos se retiraron en las orillas del río Jordán, alrededor de unas 600 cuevas, allí hicieron su vida, inclusive una organización tal de que leer sobre los esenios es bien interesante y darnos cuenta que ellos inclusive renunciaron a la vida mundanal para hacer un seguimiento completo de las enseñanzas de Alá, el Creador. Estos judíos fueron los que, conociendo Zacarías, que ellos existían, él les mandó a su hijo Juan, que después lo conocemos como Juan el Bautista. Recordemos que Isabel era prima de María. Entonces, fíjense en el contexto en el cual se desarrolla dentro de una pureza tal el profeta Jesús, que nosotros ahora sí nos damos cuenta cómo en su vida, cuando ya él viene al programa de cumplir como profeta de Jesús, como profeta del Islam, Jesús viene con una devoción interesante sobre lo que era la verdadera religión. Jesús, teniendo en cuenta que nosotros decimos todo el que es sumiso a Dios es musulmán, Jesús es un verdadero musulmán. Jesús es un verdadero musulmán, lo mismo que Moisés. Los profetas de Dios son musulmanes porque todos han venido con el mismo mensaje: amarás y adorarás al Señor tu Dios. Jesús fue el profeta que nos vino en una época en donde había demasiada tensión, era esperado. Herodes, recordemos, inclusive en las fechas de su nacimiento, inclusive mandó sacrificar todos los recién nacidos. Y fue Zacarías, él vuelve a agarrar importancia, Zacarías el que dispone la salida de María con su niño y fue encargado a los esenios. Jesús entonces se libró de esas muertes que hicieron a los recién nacidos por parte de Herodes. El Imperio Romano entonces no deseaba para nada la presencia del Mesías. También se cuenta la sura de María. Toda la historia de María la tenemos bien clara en el Corán, lo hemos dicho. En cuanto a... Ahora sí es bien importante porque nosotros debemos hacernos preguntas. Yo siempre en mi vida decía, ¿por qué Jesús es Dios? ¿Por qué me dicen que Jesús es Dios? Entonces, esa es una de las respuestas que yo tenía era, porque Él vino y hizo milagros. Entonces, vamos a leer algo sobre los milagros que son mencionados en el Corán, en la sura 5. En la Aleya 110 dice, cuando Alá dijo, oh Jesús, hijo de María, recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo y hablaste a la gente estando en la cuna y de adulto, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro, con mi anuencia. Luego soplaste en él y se convirtió en pájaro, con mi anuencia. Curaste al ciego de nacimiento y al leproso, con mi anuencia, y resucitaste a los muertos con mi anuencia. Y te protegí de los hijos de Israel, cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que una magia evidente. Esto está en la sura 5, Aleya 110. Entonces, el reconocimiento, sí, él vino, hizo milagros, lo mismo que el profeta Moisés. Ya sabemos lo que pasó cuando él dividió el mar para que Faraón y sus tropas fueran ahogados, liberó al pueblo de Israel. Los profetas han traído, de acuerdo a Alá, Él les da la anuencia, el permiso para hacer milagros. Dios aclara la errónea interpretación acerca del nacimiento de Jesús cuando fue considerado su hijo. Esta es una de las cosas que es bien importante que nosotros en esta noche tengamos en cuenta. Yo les voy a decir a ustedes, cuando aclaremos de que Jesús, de que Alá, el Dios Todopoderoso que todos conocemos, no tuvo hijos. Con respecto a esto, en la sura 10, Aleya 68, dicen, Alá ha tenido un hijo, glorificado sea.
Él es el opulento, le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, no tenéis ninguna prueba de lo que inventáis. ¿Acaso decís acerca de Alá lo que no sabéis? Y en la sura 3, desde las aleyas 55 al 59 del Sagrado Corán, dice, cuando Alá dijo, oh Jesús, te tomaré y te ascenderé hacia mí. Te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre lo que discrepabais. A los incrédulos les castigaré severamente en esta vida y en la otra, y no tendrán socorredores. En cuanto a los creyentes que obren rectamente, Alá les dará su recompensa debidamente. Dice, por cierto que el ejemplo de Jesús ante Alá es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo, sé, y fue. Seamos claros, Adán, el primer hombre, fue creado por Dios. Alá nos dio 3 clases de creaciones. En primer lugar, Adán, y sabemos que de él también creó a Eva, y ya son 2 las creaciones. Le faltaba una creación como la que hizo con referencia a Jesús, en una mujer virgen que es María. Pero decir que Alá no tuvo papá ni mamá, que Eva pues no tuvo madre, ¿verdad? Fue sacada del cuerpo de Adán, y la creación de Jesús insuflando el Espíritu Santo a través de María. Son creaciones. Luego Jesús es una creación de Alá. Por eso, por consiguiente, no podemos decir que Dios tuvo un hijo. Recordemos que estamos hablando de Alá, un ser infinito, que no es engendrado ni creado, ni engendra, ni tiene necesidad ninguna de engendrar a ninguna mujer de su creación. Los incrédulos dicen, esto está en la sura 21, aleya 26 al 29, el misericordioso ha tenido hijas, glorificado sea, los ángeles, a los que ellos llaman hijas de Alá, son solo siervos honrados, jamás se adelantan a las palabras de Alá y no hacen más que ejecutar sus órdenes. Por consiguiente, los ángeles son creación de Alá. Recordé, ninguno de ellos tampoco merece ser adorado, sino Alá. Esto es el Islam, que aclara todas estas cosas para que nosotros tengamos la claridad mental de saber que solo a Él adoramos, solo a Él bendecimos. Dicen en la sura 19, dicen, el Clemente tuvo un hijo. Por cierto que han dicho algo terrible. Estuvieron los cielos a punto de hendirse, la tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas. Porque le atribuyeron un hijo al Clemente. No es propio de la grandiosidad del Clemente tener un hijo. Todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos ante el Clemente. Entonces queda claro de que no hay tal hijo de Dios. Jesús es un profeta del Islam, es un profeta de Dios. Ahora vamos a entrar en un tema muy interesante. El Corán niega la divinidad de Jesús. Son incrédulos quienes dicen, Alá es el Mesías, hijo de María. También dice, cuando mencionamos en la sura, esto está en la sura 5, aleya 17, hay otra sura que dice, y cuando dijo Alá, oh Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Alá? Dijo, glorificado seas, no me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les he dicho sino lo que tú me has ordenado. Adorad a Alá, a mi Señor y el vuestro. Mientras permanecí con ellos, velé por ellos. Pero después de que me llevaste contigo, y de esto vamos a hablar ahora, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Si les castigas, tienes derecho, pues ellos son tus siervos, y si les perdonas, tú eres el poderoso. Entonces, allí está la negación en el Corán de la divinidad de Jesús. Es bien importante este otro tema que les voy a mencionar, cómo en el Corán rechaza el concepto de la Trinidad. Oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión, no digáis acerca de Alá sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Alá, y su palabra sea, que depositó en María y un espíritu que proviene de él. Creed pues en Alá y en sus mensajeros, no digáis que es una Trinidad. Desistid pues, es lo mejor para vosotros.
El Corán niega también la crucifixión de Jesús, pero confirma su ascensión. Esto es uno de los temas más interesantes acerca de Jesús. En mi vida personal influyó bastante porque yo tengo una investigación completa buscando la verdad espiritual, y cuando conocí esta verdad a través del Corán, yo hoy me permito tener la responsabilidad de transmitírsela a ustedes. El Corán niega la crucifixión de Jesús, pero confirma su ascensión. En la Sura 4, aleyas 157, 158, nos dice el Corán lo siguiente: y dijeron, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron, sino que Alá lo ascendió al cuerpo, lo ascendió al cielo con cuerpo y alma. Alá es poderoso, sabio. Es muy importante esto. Yo conocí un libro de un ingeniero de petróleo venezolano, que él, diciendo cuando encontró esta verdad espiritual de que Jesús no fue crucificado, y que un imán, siendo él estudiando su ingeniería en los Estados Unidos, un imán de una mezquita fue el que le dio este concepto, le mostró la Sura 4, aleyas 157, 158 del Sagrado Corán, y él dijo, bendito sea, yo abrazo el Islam, porque siempre era el pensamiento de que un profeta de Dios como fue Jesús no cabía en mi mente ni en mi corazón que hubiese sido sacrificado en la cruz. Entonces el Corán niega la crucifixión de Jesús. Finalmente, tengo que decirle a ustedes que son incrédulos quienes dicen Alá es el Mesías, hijo de María. No podemos atribuir hijos a un ser infinito y eterno como es Alá. Nosotros tenemos que mencionar en estos programas de Islam in Spanish que tenemos la certeza de lo que estamos diciendo, que nos apoyamos totalmente, 100%, en el Corán, palabra de Dios, que tenemos la manera, poco a poco en estos programas, de explicarles a ustedes todo este tipo de conceptos. A mí personalmente me ha servido mucho conocer de los milagros de Jesús, la vida de Jesús, sus enseñanzas. No hay otra verdad, sino que si a través del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, pudimos conocer de Jesús, la paz de Dios sea con él, porque es también un profeta, entonces me queda una tranquilidad de decirle a ustedes que vale la pena investigar más sobre la vida de Jesús. El Corán es libro revelado por Dios, de él tenemos 2 originales actualmente. Repito, es el libro que jamás el ser humano podrá tocar, ni para cambiarle un solo verso, ni para agregarle, ni para quitarle. Alá protege su libro, el Corán. Recordemos que es el último libro revelado al último de sus profetas. El último de sus profetas es el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Nosotros, a través de este programa, hemos terminado en este momento hemos terminado de hacerla. ¿Aló? ¿Sí? ¿Para servirle? Bueno, si acaso hay alguna persona que esté interesada en llamar, tienen en la pantalla el teléfono para llamar al programa. También, si fuera del programa terminando, desean comunicarse con Islam in Spanish, debo decirles que tenemos el www.islaminspanish.org. Personalmente, también tenemos un celular, 832-687-7430, para estar a sus órdenes cualquier día de la semana, las 24 horas. Islam in Spanish es una organización hispana, pero formando parte de toda la comunidad musulmana. Recordemos que en Houston somos aproximadamente más de 200,000 musulmanes. Islam in Spanish es la única organización en español. Tenemos además el Corán en español y tenemos asesoría para ustedes. ¿Alguna pregunta al respecto pudiera surgir sobre la ascensión
al cielo de Jesús. Si Jesús no fue crucificado, ¿qué pasó ahí? Hubo, un reemplazo físico. Alá, en esa confusión mediante la cual Judas lo entregaba a los soldados, ni los mismos soldados conocían a Jesús. Se llevaron a otro idéntico a él, porque Alá es poderoso, y él determinó que no fuera Jesús al que llevaron a la crucifixión. Por eso el Corán lo menciona en la Sura 4, y nos dice que otro fue en su lugar y fue crucificado. Esto es muy importante porque, por consiguiente, la historia que sacan después de que lo meten a una tumba y que luego se corre la piedra, que fueron a buscarlo y la tumba estaba vacía, nosotros sabemos que por el Corán esto no es la verdad. Finalmente, tenemos también que decir en otra de los suras, en la Sura 2, y de todos los mensajeros preferimos a unos sobre otros. Entre ellos hay a quien Alá habló directamente, caso de Moisés. Recordemos que cuando Moisés fue a la montaña que recibió los mandamientos de la ley de Dios, Alá le habló directamente. Y otros a quienes elevó en grados. Y concedimos a Jesús, hijo de María, las pruebas evidentes, y lo fortalecimos con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Y si Alá no hubiera querido, no hubiesen combatido entre ellos después de habérseles presentado los profetas y sus evidencias. Pero discreparon, y hubo entre ellos quienes creyeron y quienes no. Y si Alá hubiera querido, no se habrían matado los unos a los otros, pero Alá hace lo que le place. Esto está en la Sura 2, en la Aleya 253. Finalmente podemos decir, encontrarás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los idólatras. Y los más allegados a ellos, en afecto, son quienes dicen, somos cristianos. Nosotros tenemos que ampliar un poco este concepto sobre la divinidad de Jesús, y también decimos, en ninguna parte del Sagrado Libro del Corán se dice que hay que adorar a María. María no es objeto de adoración. Ninguno de los profetas es objeto de adoración, solo Alá es objeto de adoración. Él es el creador. Cuando tuve la oportunidad de conocer, haciendo la peregrinación Hajj en Saudi Arabia, estuve en Meca y en Medina. Una de las cosas que a mí, como pues yo era musulmán nuevo y estaba yendo a peregrinación, una de las cosas que yo me cuidé mucho de observar es en la gran mezquita, en la hermosa mezquita de Medina. Allí está enterrado el cuerpo del profeta Mohammed. Y yo quería ver y verificar por mis propios ojos si alguno de todos los 3 millones de personas que estuvimos allí se inclinaba ante la tumba del profeta Mohammed para rezarle, para adorarlo. Y le digo sinceramente, yo no vi eso. Todos los musulmanes sabemos que nosotros no celebramos ni cumpleaños ni fechas especiales, sino las que tenemos dentro del Islam, que son las fechas en que debemos dar adoración a Alá solamente. En ningún caso se menciona en el Corán adoración a María. Hoy tenemos no sé cuántos miles de vírgenes. Antes del programa veía que además de la Virgen mencionada, por ejemplo, de aquí vecino México, de la Virgen de Guadalupe, sabemos que hay muchas vírgenes, que si hablamos de los cubanos dicen la Virgen de la Caridad del Cobre, los hondureños dicen la Virgen de Suyapa, y cada uno de ellos le tiene hasta altares y adoran a la Virgen. Realmente el Corán, en ninguna parte, Alá, el Creador, el más clemente, el más misericordioso, menciona que hay que adorar a María, a ninguno de los santos, a ninguno de los profetas. Nosotros, en este capítulo de hoy, esta es una enseñanza que ustedes guarden también para que en su corazón
se alimenten de la verdad. Yo le digo a ustedes que a mí me permitió hace 5 años ser musulmán. Yo he sido un investigador de la verdad espiritual y cuando encontré el Islam y encontré el sagrado libro del Corán, entró una gran paz a mi alma y hoy en día he tomado la responsabilidad de transmitirle a ustedes a través de Islam in Spanish, para que ustedes sepan, ganen tiempo. Nosotros tenemos todas las alternativas posibles para que ganemos tiempo en toda la investigación que debemos hacer acerca de todas estas cosas que nos inquietan. También nosotros debemos pensar que la Trinidad, ahorita mencionada en este programa, no está en el Corán, al contrario, el Corán niega la Trinidad. Fue en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, que se reunieron para, fue un obispo, Atanasio, el que sacó esa doctrina de que Dios era 3, y salió la versión del 3 en 1, que es que el Padre es Dios, que el Hijo también es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Esa es una de las doctrinas que más nos separa de los incrédulos. Recordemos que la palabra creyente es aquel que, conociendo la verdad espiritual de su profeta anterior, una vez que aparece el nuevo profeta, cree en su doctrina, en lo que trae en su libro. Por ejemplo, decimos, el Antiguo Testamento trajo la Torah, luego viene Jesús y nos trae el Evangelio para refrendar y corroborar las enseñanzas a través de la Torah. Y el Evangelio entonces es lo que conocemos como la Biblia, pero el Sagrado Corán y el Islam es ya el último mensajero, el profeta Mohammed, y el Sagrado Corán, el último de los libros para la humanidad. A través de Islam in Spanish hemos presentado este programa de hoy sobre la vida de Jesús. Recordemos que Islam in Spanish usted lo localiza a través de la internet www.islaminspanish.org y también pueden hacer uso del celular 832-687-7430. Mi nombre es Abu Mujahid Fletcher y desde esta noche les comento a ustedes que este programa se va a hacer cada domingo a las 8 de la noche, así como hoy. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bienvenidos a Islam in Spanish.